con depresión, ¿cierto? Con problemas de negatividad, falta de motivación, etcétera, hay que saber cuáles son las 5 causas de las enfermedades que nos explicó Paracelso, que son bien simples. Paracelso, uno de los padres de la medicina, dijo que existían las enfermedades naturales por cierto desarreglo. Cuando alguien come una comida mala, hay una enfermedad. Si fuma en exceso, le da un cáncer a los pulmones, etcétera. Esas son las causas naturales. O si toma hasta que le da, echa a perder el hígado. Eso es fácil de solucionar. Basta cambiar, ¿cierto? Eso. Después vienen las causas astrales, que son deseo versus sentimiento. Si yo en mi vida está llena de deseos, pero hay pocos sentimientos que son los que se conectan con el espíritu, con el ser, entonces voy a ir cristalizando una enfermedad. El exceso de deseo, porque el deseo egoico, el deseo no lo controla la inteligencia espiritual, lo controla la parte de abajo, la infraconsciencia. Si tengo mucho deseo que prevalece en mi vida, entonces cuando empiece a sintetizar los aminoácidos en la célula, los codones, que son 64 codones, se alteran. El deseo altera los codones y el aminoácido trae una falla. Y esa falla finalmente altera la célula y genera una enfermedad. Entonces solamente nos vamos a sanar de raíz cuando yo cambie la conducta, es decir, pase de deseo a sentimiento. Y el sentimiento que es del ser, como es correcto, normaliza la fabricación de los codones, los aminoácidos, las proteínas, la célula, y comenzamos a sanarnos de raíz. Porque los remedios obviamente son paliativos, pero la sanación de raíz está en el cambio acá, que nos decía Paracelso, de deseo a sentimiento. Lo mismo para los pensamientos. La tercera causa, según Paracelso, son las causas mentales. Pensamientos positivos versus negativos. Si yo tengo un pensamiento negativo y persisto en ese pensamiento toda mi vida, se transforma en un cáncer. Porque ese pensamiento negativo, y lo dijo un médico en la televisión, y lo echaron por un tiempo, porque rasgaron vestidura, porque un pensamiento iba a generar un cáncer. Bueno, pero así lo explicaba ya el padre de la medicina Paracelso hace cuántos años. ¿Por qué? Porque insistir en un pensamiento negativo es un estado energético desconectado con el orden microcósmico natural interno nuestro. Entonces, lo mismo, los codones fallan la fabricación de aminoácidos, la proteína, la célula y genera una enfermedad. En este caso puede producir, ¿cierto?, una rebelión de la célula y finalmente un cáncer. Entonces, tenemos que darnos un golpe de luz, un golpe, ¿cierto?, de reflexión, de meditación, de transmutación, de conexiones cósmicas para cambiar el estado mental, ¿cierto? Renunciar a los pensamientos negativos, que a veces le hemos dado mucha fuerza. Le hemos dado mucha fuerza y cuesta, ¿cierto?, renunciar a ello. Obviamente, ahora que lo nombro, la palabra renunciación es un punto de inflexión en la vida espiritual. Cuando queremos iniciar una vida espiritual, que significa cambiar el estado interno, es decir, crecer como ser, como persona internamente, necesitamos renunciar. En este caso nos está diciendo para hacer eso a los daño, o un pensamiento negativo que me hace daño. Ahora volvió, disculpen. Entonces, ahí tenemos la cuarta causa, que es las espirituales. Cuando uno se aleja del ser, cuando uno se aleja de la inteligencia, cuando uno no hace nada, todo lo que tenga que ver con la parte egoica, ¿ya? Que nuestro ego nos domina. Entonces nos alejamos y podemos caer en depresión y otro tipo de enfermedades. Esas son las 4 principales. Y la quinta, que nos dice Paracelso, son las causas divinas, que es la que viene en el ADN. Pero esa viene el ADN porque hicimos una conducta equivocada en la vida anterior. Y al final son estas 4 las causas principales. Y aquí abajo yo coloqué: la vida es tan justa que parece injusta. En cada instante la vida siempre va a ser justa. Si nosotros crecemos en un valor, ¿cierto?,
y no cambia nada afuera, podríamos decir que es injusta. Pero si tenemos paciencia, sí va a cambiar para mejor afuera. Si nosotros degradamos un valor y afuera no ha cambiado nada, pareciera injusto, pero en un poco tiempo va a cambiar para más afuera, porque la vida se va ajustando de acuerdo al cambio interno, estructural de pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces siempre es justa en el instante. Ahora, cuando la conciencia colectiva de una ciudad, de un país, cambia para bien, entonces la balanza se altera y en un tiempo X llega esa justicia social que se está pidiendo. Pero tiene que haber un cambio de conciencia. Ahora, si esa conciencia cambia para mal, pasan cosas peores. Entonces, la suma, obviamente, de todas las conciencias genera una consecuencia positiva o negativa. En el momento, en el ahora, siempre va a ser justo. Entonces, la inteligencia